José Antonio Kast ha sido candidato muchas veces a la presidencia de la República. En su última encarnación como candidato, él fue muy crítico de los ismos, ¿no? Del ecologismo, de los feminismos, como si fuesen algo negativo. Incluso autoridades electas que han señalado, por ejemplo, que Chile tiene demasiados parques nacionales, como es una opinión bastante insólita. Deteriorar el medio ambiente es la manera más rápida de producir emergencias. Decirlo. Siempre es sorpresivo ver a ministros inventarse su propia realidad. ¿No es contrario el cuidado del medio ambiente a profundizar o a generar un modelo de desarrollo que le dé riqueza al país? Claro, es que sostener lo contrario es francamente imbécil. Para ser ecológico no hay que tener Mm. teléfono, hay que vivir una vida, qué En las sé yo, no sé, cavernas. claro, con un castor haciendo Mm. su propia casa en al borde del río. La verdad eso es un chiste. Si el problema no es que la salmonicultura exista o no exista, aunque sería deseable que no tuviésemos intervencionismo extranjero, que es lo que nos reclaman a nosotros, pero bueno. Cuando las industrias se acostumbran a un modus operandi destructivo, y eso se vuelve el estándar de facto, es decir, en donde me sale más barato pagar la multa que respetar la ley. Hola a toda la gente del desconcierto que nos está viendo. Estamos aquí en una entrevista bastante especial. Como pueden ver, estamos desde las oficinas de Greenpeace. Estamos en una entrevista que queríamos hace harto tiempo hacer con Matías Azun, director regional de Greenpeace Andino. Son varias cosas las que están pasando, no solo en Chile, que podríamos hablar de la regresión ambiental, retiro de decretos, la arremetida comunicacional que ha habido en las últimas semanas de parte de ministros del gobierno de Kast que contraponen naturaleza con desarrollo. Ahora, mientras conversamos, también en Argentina está a punto de votarse la regresión en torno a la ley de glaciares, así que son varias cosas los temas que tenemos que conversar, así que primero que nada, darte las gracias a ti, Matías, por estar acá, darnos el tiempo y poder recibirnos también en tu casa aquí en Greenpeace. Siempre es un placer. Muchas gracias. Lo primero que te quería preguntar, Matías, para gatillar la conversación, porque tal como decía recién, son varias cosas, son varios los temas que están ahí dando vueltas. Quería partir con una evaluación que haces tú de este primer mes, perdón, de gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo se ha ido llevando la cosa? Son varias cosas las que se han ido discutiendo, Sí, partiendo por los decretos ambientales y también, como lo comentaba, esa arremetida comunicacional de distintos ministros frente a las arañitas, los arbolitos y un sinfín de cosas que contraponen esa idea como si fuera la naturaleza enemigo del desarrollo del país. ¿Cómo lo ves tú? bueno, ha sido un arribo intenso, pero no inesperado. Hay que recordar que el candidato Kast, ¿no? José Antonio Kast ha sido candidato muchas veces a la presidencia de la República. En su última encarnación como candidato, él fue muy crítico de los ismos, ¿no? Del ecologismo, de los feminismos, como si fuesen algo negativo. Y planteó esto del chao guías ambientales, ¿no? Como que estábamos protegiendo demasiado el medio ambiente, haciendo un poco eco, incluso autoridades electas que han señalado, por ejemplo, que Chile tiene demasiados parques nacionales, como es una opinión bastante insólita, pero hay gente que la sostiene. Y, y esto hace que la forma en la que se ha instalado sea, no sea una sorpresa para nosotros. Sabíamos que se iba a retirar parte importante de los decretos, de las normativas, se iba a borrar con el codo lo que había terminado de hacer a última hora el gobierno anterior. Eso de alguna otra manera lo esperábamos. Lo que llama la atención es que haya sido de todos los decretos medioambientales y que se hayan retirado decretos que garantizan la continuidad en el planeta Tierra de especies amenazadas como el La pingüino de ranita. Humboldt, incluso la ranita de Darwin, ¿no? Que no le ha hecho mal a nadie, digamos, no tiene un conflicto con ningún proyecto corrupto como Dominga, que es lo que pasa con el pingüino de Humboldt. Em, y que además se retiraran planes de descontaminación, planes de manejo de cuencas que están saturadas, súper intervenidas, como la del Huasco, que se hayan bajado decretos que tenían por objetivo regular las normas de contaminación de territorios que están saturados, y que se haya además eliminado parte de la implementación de los planes de adaptación al cambio climático, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, lo hemos dicho en todos los tonos, no es muy propio de un gobierno que entiende las prioridades ecológicas que necesitamos para garantizar el bienestar de la población, ¿no? Deteriorar el medio ambiente es la manera más rápida de producir emergencias, ¿no? Y ahí te lo quiero preguntar también, porque dices que lo esperabas, pero esperaban, por ejemplo, también esta dureza de muchas declaraciones de los ministros. Y te pongo un ejemplo
concreto que fue del día de ayer en relación a Iván Poduji, que dijo que uno de los problemas, por ejemplo, de Valdivia y del tema de la vivienda era justamente que había mucho humedal y que Valdivia era una ciudad humedal. Te lo pongo también en relación a todo lo que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, señaló en su momento que el problema de la concesión de la ruta 78-68 eran tres arañitas, pero ha habido ahí un relato comunicacional duro que ustedes, por ejemplo, esperaban que fuera de esta magnitud que estamos escuchando, como No, siempre, con ese aplomo, por no, decirlo. siempre es sorpresivo ver a ministros inventarse su propia realidad, ¿no? Como escuchaba el otro día en un canal de televisión al ministro Poduje, ¿no? Señalar que poco más que el mundo ambiental estaba paralizando hospitales y deteniendo obras, lo que es completamente falso. La verdad, no hay ni un solo antecedente que permita Se pone el sostener caso del su, Hospital del Cáncer que su se ha hipótesis. repetido. Claro, pero él lo dice expresamente, ¿no? El mundo ambiental y particularmente yo nos ganamos la vida deteniendo proyectos, lo que no es verdad. En la práctica nadie querría detener proyectos que generan empleo, riqueza y bienestar. Ahora, entendamos que esa riqueza, ese empleo y ese bienestar tiene que ser compatible con el cuidado del hábitat que todos compartimos, ¿no? Te lo explico de manera muy simple. El pingüino de Humboldt es una especie que regula parte importante de las recuperaciones pesqueras en una zona rica en nutrientes como es la costa de la comuna de Liguera. De la salud de ese borde costero depende que aprovechemos la corriente de Humboldt para recuperar las pesquerías que a su vez dan empleo a miles de familias que viven en la Mm. costa, ¿no? El no entender los impactos ecosistémicos que están involucrados implica justamente desestabilizar las condiciones sobre las cuales le podemos dar garantía al Sí, mundo empresarial también. Solo para terminar de sí. explicarlo, hemos visto como plantas de arauco han cerrado por efecto del cambio climático en el sur. Hemos visto también cómo se han intensificado y han colapsado otras industrias, como el caso de las mareas rojas, cuando colapsa los márgenes operacionales que son muy estrechos y están reventados como resultado de la expansión de la industria salmonera. Entonces, no tener en consideración las variables ecológicas, quiero insistir, es la mejor manera de que terminemos generando un colapso ecológico que se traduce en eventos climáticos como incendios, inundaciones, lluvias extremas. Ahora, cada vez que uno se entera que va a llover, uno poco más se imagina un Un diluvio, diluvio, ¿no? sí. Y yo creo que ahí toca un tema interesante y que también nos interesa mucho a nosotros en el desconcierto, que es esta mirada ecosistémica. Así es, Porque ha habido se nota. de parte del último gobierno claramente una narrativa en blanco y negro que es, tal como dices tú, el pingüino de Humboldt contra el desarrollo. Y tal como bien resume, dentro de un ecosistema el pingüino tiene una relevancia brutal y como lo hemos visto nosotros y también podido reportear, como pasa en muchos ecosistemas, cuando hay una deforestación, tal como dices tú, es mucho más posible que hayan incendios, el tema de la ayuda y la recuperación de la agua. ¿Y qué nos falta también como sociedad en este momento para poder entender esa mirada, que no es una mirada de blanco y negro de este animal o esta fauna nativa, esta flora nativa, está contrario al desarrollo, sino que hay que entenderlo dentro de una mirada de que la ranita de Darwin también come un insecto que permite que haya un bosque nativo? Son miradas mucho más complejas que nos falta para poder darle esa lógica y también en el debate público que a veces nos quedamos en esto de los ambientalistas extremos contra el gobierno que quiere arrasarlo con todo. ¿Qué nos falta también como sociedad? A ver, a mí eso de los ambientalistas extremos y del otro lado, esas caricaturas en general tienden a producir un distanciamiento y una polarización que dificulta muchísimo la construcción de los acuerdos que necesitamos. Durante las últimas décadas, Chile no se ha destacado por la manufactura elaborada de autos de lujo, microchips, teléfonos celulares, y de hecho hasta la mayoría de los zapatos los tenemos que importar. O sea, seguimos siendo un país que en la práctica exporta de manera más o menos refinada derivados o de piedra o de agua, ¿sí? Seguimos dependiendo en buena medida de la minería, de la exportación de celulosa y fundamentalmente de materias primas. No tenemos una industria verticalmente integrada dentro del país que diga Chile está en la cúlmine del desarrollo intelectual a nivel global o creativo. Por lo tanto, no identificar que, por ejemplo, el uso intensivo de recursos hídricos y la falta de planificación territorial es una variable crítica que pone en riesgo la economía que depende de las cuencas que están instaladas en ese lugar, es un problema. Y no es por eso, entre otras cosas, que vemos cómo vecinos se oponen, por ejemplo, a la instalación de data centers que son capaces de usar cientos de miles de litros, pero de napas subterráneas y que no necesariamente dependen de las cuencas
Sí. ni que tienen capacidad de recarga asegurada. Cuando vemos desde el avión los relaves y la cantidad de agua que está acumulado dentro de esos sectores, cómo los glaciares se han ido retirando de las cuencas en las cuales se emplazan esos mismos relaves, ¿no? Vemos cómo ese impacto en la práctica tiene costos. La zona donde se está instalando el proyecto Dominga es una zona que se deforestó como resultado de la expansión de la minería de acero hace decenas de años. Y por lo tanto, el que esa zona esté en un cruce entre el colapso ecológico y el abandono es justamente el resultado de no mirar ecosistémicamente el Mm. desarrollo territorial, ¿no? Porque ahí, para seguirte, no es contrario el cuidado del medio ambiente a profundizar o a generar un modelo de desarrollo que le dé riqueza al país. Claro, es que sostener lo contrario es francamente imbécil. Cuando se plantea, digamos, que poco más que para ser ecológico no hay que tener Mm. teléfono, hay que vivir una vida, qué En las sé yo, cavernas. claro, con un castor haciendo Mm. su propia casa en al borde del río. La verdad eso es un chiste, ¿no? Nadie en su sano juicio asumiría que es lo que estamos pidiendo. Es perfectamente posible compatibilizar el cuidado de la naturaleza con el desarrollo. Es más, uno entendería que solo se le puede llamar desarrollo a aquel que en la práctica genera riqueza y no que transforma, en, no que transforma liquidar el medio ambiente en una forma de ingresos para algunos en desmedro de otros. Te doy el ejemplo más práctico. Para generar un kilo de carne de salmón se requiere más de un kilo de proteína de otro tipo de Sí. animales que muchas veces vienen de pesca de arrastre de zonas no protegidas del borde en África. Entonces, Hay un gasto energético más grande hay una manera que la más energía imbécil de que producir vamos a alimentos, consumir, sí. justamente, ¿no? Entonces, cuando el problema de fondo no es que nosotros estemos deteniendo el desarrollo de la ecología, lo que estamos diciéndoles es todas las recomendaciones científicas hacen que dentro de las proyecciones de crecimiento nos hagamos cargo de esto, ¿no? Sí. Te quiero dar otro ejemplo. Los incendios forestales, que a su vez se transforman en incendios de plantaciones que afectan el límite urbano, como ha pasado ya, como parte de la falta de planificación, de la heterogeneidad territorial que tenemos, de las desigualdades sociales que tenemos en Concepción, en Valparaíso y en otros lugares más, ¿no? Es decir, a la desigualdad social se suma la desigualdad ecosistémica, ¿no? Cuando eso ocurre y se abandonan esos territorios, los científicos han dicho infinitas veces que catástrofes como estas podrían ocurrir. Sabemos que Chile está al borde de un colapso constante de la salud de los ecosistemas marinos de la Patagonia. Sabemos que está al borde del colapso hídrico. Sabemos que está al borde del colapso también por eventos climáticos extremos como los incendios forestales. Y sin embargo, al no hacernos cargo proactivamente de eso, después montamos tremendos operativos del tipo Chile ayuda a Chile para la reconstrucción, lo que está muy bien porque seguimos demostrando ser solidarios. Sin embargo, ¿no sería preferible no tener que entrar en ese problema? ¿No será mejor Más cuidar la medidas de naturaleza para no prevención. tener que llegar justamente a esto? Y ahí te quería poner un caso en específico que lo tocabas recién, el tema de los salmones. Por- Durante el Salmon Summit del 2025, que fueron gran parte de los candidatos presidenciales, y había una suerte de hegemonía en el relato de la salminocultura como un motor de desarrollo para Chile. Así es. De la vía de, podríamos decirlo, de Moro y Cristiano estaban de acuerdo con la salminocultura como que necesario como el avance para el crecimiento del país. Y te lo quiero también poner en lo que lo estábamos conversando de la salminocultura ha estado en distintas regiones y ha ido dejando em, distintos problemas en los sectores donde se ha instalado. Sí. Ya hay una idea también del nuevo gobierno, incluso de cualquier otro candidato que hubiera ganado, de la salminocultura, como te lo decía recién, como un motor súper importante para poder avanzar en el desarrollo del país. Pero ¿cómo entendemos eso en este contexto que estamos nosotros conversando? Es que, de nuevo, el problema no es que la salmonicultura opere, más aún que la acuicultura opere, porque la salmonicultura es un tipo de acuicultura. Sí. Y uno podría partir preguntándose si es necesario que comamos un salmón que está alimentado con anilina naranja para que tenga ese sabor medio fluorescente, ese color fluorescente que tiene, y esa cantidad de antibióticos y esa cantidad de energía que hay que, porque es un pescado carnívoro, entonces
tiene un montón de costos por sí mismo. Podríamos hacer acuicultura de otro tipo, de especies locales, con capitales locales, que lo manejaran los pescadores acá, que no tuviese que venir una empresa noruega, Sí. japonesa, a Porque, poder producir acá, porque ¿no? ahí te quería poner un ejemplo también de lo que es el debate público que se dice, ya, está bien que la salminocultura contamine, pero la gente, por ejemplo, en Chiloé necesita empleo. Eso es verdad. Y mucho de lo que se habla se pone en esa contraposición de cuidar el medio ambiente o el empleo. ¿Cómo también se hace para esas comunidades que haya también un empleo que tenga también un cuidado del medio ambiente? Con más regulación. Si el problema no es que la salmonicultura exista o no exista, aunque sería deseable que no tuviésemos intervencionismo extranjero, que es lo que nos reclaman a nosotros, pero bueno, eh, y que el dinero se quedase acá con especies locales y que pudiéramos valorar nuestra cultura y no tener que vender un pescado que está teñido de otro color para poder comernos y que se requiere más energía para producir, pero bueno, y que además requiere cientos de miles de toneladas de plástico que quedan ahí dando Sí. vueltas y que terminan A matando a las fondo ballenas, y marino, etcétera. O sea, la cantidad de problemas asociados por el son, sí. contrasentido que significa gigantesco. Pero eso no desmiente el hecho de que se requiera empleo. Es más, cuando las industrias ofrecen este nivel de avance en lugares en donde no hay estrategias integrales de desarrollo territorial, tienden a generar también una captura de todo el empleo y por lo tanto cuando esa industria colapsa, justamente porque no tiene medidas de seguridad, Hay tasa de es el desempleo, empleo sí. el que más sufre. Lo vimos con los colapsos de la industria, tanto en el surgimiento del virus ISA, como posteriormente en las floraciones algales nocivas del 2016, como aumentaron todas las tasas que hablan de síntomas sociales terribles. En Chiloé había antes una proporción muy importante de una economía agraria de subsistencia dentro de la propia isla, que fue capturada de a poco, ¿no?, por actividades de borde costero y especialmente de cultivo de salmones. Eso genera mejores ingresos, mejores niveles de vida, cuestiones deseables. Sin embargo, si no está planificado sobre la base de pilares sólidos con regulación suficiente, se produce el colapso. Es por eso que es tan complicado retirar decretos ambientales y desregular cuando esa desregulación en la práctica es el equivalente en Chile a quitarle eh, soporte de fierro a los Mm. edificios. En Chile tiembla. En Chile somos sensibles a las variables climáticas y Por, ecológicas. por decirlo en No es simples, una buena idea desregular por decirlo en ese simples, tipo de cosas. pan para hoy, hambre para mañana, con lo que pueda Colapso pasar. para mañana, ¿no? Colapso. O sea, es literalmente colapso. El no preocuparnos de las variables ecológicas, el no entenderlas, el pensar de manera agresiva, como si estuviésemos en guerra con el medio ambiente, porque hay demasiados parques nacionales, porque nos tenemos que preocupar de los pingüinos, y la verdad es una manera bastante sencilla, simple e inadecuada de entender la política que hoy día se requiere implementar. Y, Sería mucho más honesto y realista basarse en antecedentes científicos, en las recomendaciones de los expertos, en análisis de largo plazo sobre las proyecciones que necesitamos tener como país. y porque también en el tema de los salmones, en Noruega, la legislación es mucho más dura con la industria que lo que las mismas empresas noruegas tienen que tener acá en Chile. Así es. Hay una diferencia que se ve también un salmón que es mucho más barato el que se hace acá, Y porque tiene una también es desregulación brutal. autóctono de allá, Sí. tal cual. Y también hay menos mortalidades de trabajadores, hay menos demandas de los propios trabajadores, hay menos escándalos de corrupción, de coimas a los propios trabajadores para que no demanden, para arreglos. Entonces, hay una serie, en el fondo, el problema es cuando las industrias se acostumbran a un modus operandi destructivo y eso se vuelve el estándar de facto, es decir, en donde me sale más barato pagar la multa que respetar la ley, ¿no? Es decir, cuando las industrias empiezan a comportarse de manera, digamos, contraria a la legislación, ¿no? Lo hemos visto en el fútbol, ¿no? Cuando chocan y chocan y chocan los futbolistas y nadie los castiga, bueno, eso no termina bien. Lo mismo pasa con las industrias, ¿no? Cuando no hay regulación suficiente, cuando no hay fiscalización, cuando se desregule, cuando el Están discurso va en esa acostumbrados línea, a desregulación. ese es el estándar operacional, lo ha reconocido la propia industria y por lo tanto en la práctica yo quiero ser muy claro. Lo que nosotros estamos desde el mundo ambiental exigiendo es que se cumpla la normativa vigente. No tenemos No, demasiadas sí. expectativas de que hayan mejoras sustantivas porque no vemos la convicción política ni del gobierno ni en el Congreso para apoyar grandes reformas, pero por lo menos que la legislación que tenemos vigente se implemente. Y esa legislación es la que nos dice que hay un delito ambiental cuando efectivamente aparece una ballena muerta en medio de una jaula de salmones, enredada, ahogada, las ballenas necesitan respirar, ahogada en redes de pesca.
Hay un problema cuando efectivamente no tienen espacios de reproducción porque hemos sobrecargado de lanchas que se mueven transportando productos a velocidades excesivas que hacen que las ballenas tarde o temprano terminen siendo Sí. atropelladas y por eso Chile es hoy día un país récord en muerte por colisión de ballenas en el mundo. Tenemos un problema cuando lo que es un área protegida no ha sido protegida por las autoridades porque es mucho más conveniente llevarse una comisión extra por vender ese terreno para un proyecto minero que beneficia a la familia de los mejores amigos. Tenemos un problema con esas cosas, porque no nos benefician a todos, causan un desmedro en términos prácticos que no solo es ecosistémico, es también político y es también social. Sí. Y también te quería preguntar desde el punto de vista social, porque en el último tiempo también en torno a estos dichos grandilocuentes de muchos políticos ligados a un sector, los defensores ambientales también enfrentan una creciente violencia y desacreditación, Sí, claro. incluso desde los mismos ministros de Estado. Y te quería preguntar ahí cómo puede la sociedad civil también protegerse y organizarse en un contexto así. Y te lo quiero poner en el caso concreto de que tú mismo fuiste Invitado a salir del país, dice usted. invitado a salir del país, Sí. fuiste objeto de ataques directos del que en ese momento no era presidente, ahora el presidente de la República, José Antonio Kast, que te invitó a salir del país en relación a una frase que tú dijiste que se fue tergiversando con el tiempo. Hace poco la explicaste en mayor profundidad en entrevista con Iván Valenzuela de T13 Radio, de los 2000 días, Sí. los famosos 2000 días que se podían agregar. Y te lo quería preguntar, ¿cómo hacen también la organización y la sociedad civil para organizarse en un contexto como el que estamos viviendo hoy? Bueno, son varios los temas que tocaste. Pero permíteme aclarar que efectivamente hay una frase mía dando vuelta en Sí. relación a que podemos agregarle 2000 días de tramitación a proyectos que no cumplen, porque la legislación lo permite, porque de nuevo el argumento siempre ha sido que no cumplen con la legislación medioambiental o que no respetan al medio ambiente, Sí. que contaminan, No ¿no? son 2000 días por 2000 días. No, porque, primero porque no es legal hacer eso, no se Mm. podría hacer, ¿no? Uno tendría que tener una visión de la justicia bastante desmejorada para asumir que cualquiera puede judicializar cualquier cosa. Es el medio Far West, Mm. no vivimos en el Far West. Ahora, en términos generales, yo creo que la frase fue desafortunada en términos de que se ha generado un debate que ha permitido, en el fondo, que ha llevado las cosas por otro lado. Lo que yo estaba tratando justamente de señalar es que cuando no hay reglas claras, todos terminamos judicializando porque no nos gusta lo que ocurre y tanto como las empresas pueden hacerlo, que lo hacen 4 veces más, o sea, Sí. si les parece que es una mala noticia que alguien lleve a tribunales, bueno, La empresa entérense lo que revisa, lo sí. hacen 4 veces más que nosotros, Sí. en desmedro de los intereses, y por eso es que el Consejo de Defensa del Estado está tan metido en estos temas. Ahora, bajo esa dinámica, y puedo estar siendo un conservador, puede ser incluso más la cifra de judicializaciones que vienen del mundo privado, en esa dimensión de cosas, evidentemente lo que uno esperaría es que se escuche a los defensores medioambientales justamente porque están garantizando los parámetros y las condiciones de vida, la calidad del hábitat en el cual todos coexistimos. Y por lo tanto uno esperaría que la conversación sea muchísimo más respetuosa. Y sin embargo hemos visto un aumento que yo creo que justamente está creciendo como musguito, ¿no? Como un hongo en la Mm. oscuridad, Que va creciendo ahí de a justamente poco, por sin... este discurso que tiende a generar una falsa oposición entre cuidado del medio ambiente y crecimiento económico, ¿no? Cuya idea de fondo es bastante equivocada. Para dar empleo tengo que destruir algo. Eso no es real, eso no es verdad. Se puede producir empleo en el reciclaje, en la economía circular, en la reutilización de recursos, en la investigación reciente sobre reutilización de excedentes de la minería y relaves. Hay una minería secundaria asociada a muchos de estos procesos. Chile tiene muchísimos potenciales y por supuesto, además, como lo he dicho desde el primer día y de hecho está demostrado, nos decían que no se podía hacer 20 años atrás, tengo la suerte de haber vivido ese proceso, estoy viejo ya, de haber visto cómo Chile hoy día es un país líder en producción de energía eléctrica con paneles solares, energías Se renovables. emiten bonos verdes, hay toda una economía ligada a lo verde y la sostenibilidad en La idea, Chile que... la idea es que para romper cosas hay que, digamos, que el desarrollo es romper cosas, es una idea bien básica, tan básica como esta de que el agua de los ríos se pierde en el mar, ¿no? Que la repiten cada cierto Sí. tiempo los presidentes, después dicen, no, yo no traté de decir eso. Bueno, todos cometemos Sí, que errores, el pero ciclo del agua es... el problema es cuando la idea detrás de esa es justamente no entender que las variables ecosistémicas resultan centrales para pensar el desarrollo y el bienestar de las personas. Y también te quería preguntar en relación a lo que fue este conflicto con ese momento con José Antonio Kast. Mucho se ha asociado, y lo dijo hace un tiempo el actual presidente en Argentina en una entrevista que dio, que lo nombraste al principio, de los ismos como contrario al desarrollo del país. Ambientalismo extremo, animalismo, feminismo.
Y muchas veces en la discusión más airada en redes sociales, donde sale esa cuña que estábamos comentando recién, se habla del ambientalismo como una cuestión de izquierda, que son, como dicen ahora que vamos a hablar después de Argentina, los zurdos empobrecedores son los que están detrás de este tipo de cosas, y como ya lo de LGBT que pasó de moda, ahora están con el ambientalismo. Pero, por ejemplo, ustedes en Greenpeace están haciendo una campaña, Gracias por Nada, que salió en el Mercurio, Sí. que ponían, por ejemplo, al presidente Gabriel Boric, al presidente actual José Antonio Kast, que ustedes son equidistantes a No, cualquier gobierno de turno, y te quería preguntar por eso, ¿cómo también se trabaja con la cantidad de socios que ustedes tienen y también siendo equidistante también de cualquier gobierno que esté, porque ustedes tienen un rol que es muy distinto a lo que puede hacer un a gobierno ver, de turno? es una súper buena pregunta. Estamos viviendo tiempos particularmente revueltos políticamente, ¿no? Como efectivamente uno escucha a los presidentes despotricar con violencia y después decir, bueno, yo no quise decir eso. Sí. ¿Sí? Entonces, es medio errático. Es como que donde voy hago como lo que me tinca que va a sacar más aplausos, pero finalmente estamos Hay una hablando de cuestión como políticas de esto de Estado. la telepolítica, de las redes sociales, que ha Claro, claro. tergiversado Entonces, mucho lo... yo creo que estaría bueno que tuviéramos conversaciones un poquito más serias sobre el desarrollo del país, porque me parece que es lo que nos apremia a todos. Ahora, en términos generales, es muy valioso lo que dice. Qué bueno que se está entendiendo. Greenpeace es una organización política y económicamente independiente que no depende de las donaciones de partidos políticos, gobiernos o empresas. Dependemos única y exclusivamente de las donaciones de personas particulares y por lo tanto nos debemos a ellas. Greenpeace existe en la medida en que la gente es capaz de sostener lo que hacemos. No grandes millonarios, no hay grandes donaciones. El promedio de nuestras donaciones es $11 a nivel mundial, quiero decir, y por lo tanto en la práctica dependemos justamente de que la gente esté de acuerdo con lo que estamos defendiendo. Son literalmente socios desde ese punto de vista las personas que participan donando a la organización y por eso que es tan valioso cuando la gente decide decir, ok, esto a mí me importa, yo creo que tiene que haber un equilibrio, alguien que hable por los que no tienen voz, ¿no? Por los pingüinos, por los leopardos, por los osos polares, por las ballenas y también por aquellos que no tienen la representación necesaria en muchos de esos territorios. Y por lo mismo nos comportamos igual Mm. ante los distintos gobiernos. Siempre el primer año de instalación de los gobiernos, y a mí me ha tocado ya 3 gobiernos del espectro de la derecha y algunos que se han identificado como la izquierda, porque hay varias pareciera ser en la izquierda. Son varias izquierdas, sí. Claro, yo la sensación que tengo es que el primer año siempre hay como un shock cultural de quien no nos conoce cuando nos ve y nos dice, ah, estos son del otro lado. Y paradójicamente del otro Siempre lado, son del otro lado. claro, la realidad de las cosas es que el problema nuestro es el cuidado de la naturaleza, del planeta que habitamos. Greenpeace existe para forzar soluciones por un futuro verde y pacífico como resultado del debate democrático. Las sociedades deben participar del tipo de relación que necesitamos establecer entre nosotros mismos y con el medio ambiente. Y lo que hacemos justamente a través de denuncias, fíjate, nosotros no escribimos proyectos de ley, no le decimos a los políticos qué votar, les explicamos con datos científicos, de forma que no puedan dejar de verlo, lo grave que es no cuidar los glaciares, los ríos, los fondos marinos, a las ballenas, todo lo que está en juego a partir de eso, ¿no? El trabajo de Greenpeace es mucho más de denuncia, sensibilización y permitirle a la gente tomar posición. Pero finalmente es el debate democrático el que manda. Si la gente está convencida de que el desarrollo tiene que hacerse talando todos los bosques, Greenpeace no tendría... no, nosotros no tenemos cómo pararlo. Al Sí. final depende de que las personas tomen esto como una causa propia. Y por eso que la invitación tan fuerte de esta campaña no es solo a decir nosotros somos independientes, no, es nosotros somos tan independientes como tú nos permitas ser independientes. Y por eso es que te necesitamos como socios. Porque actualmente en Chile, ¿con Como cuántos socios. socios cuentan? Socios y socias. Activos, Sí, alrededor de 40.000. 40.000 socios. Sí. Sí, Pero donan todos los meses, donan distintos. ya. Hace un par de semanas hubo una marcha medioambientalista en torno a los decretos retirados y muchos habló también que me interesa profundizar mucho en los debates que tiene la gente en torno a este tipo de temas que están muy marcados por estas discusiones más polarizantes que hay y decía, no, pero es que son la gente de izquierda y que hicieron durante 4 años, no hicieron nada. Pero si uno habla con gente del mundo medioambiental, saben que habían críticas bastante duras también al gobierno de Gabriel Boric. Y nunca nos guardamos, nosotros en Nunca se particular. guardaron, por Digamos, ejemplo, pero fuimos muy está claros. ese mito un poco de que ahora, como hay un gobierno de signo contrario, salen a la discusión, a la luz pública, y eso no... Pero de nuevo, estamos viviendo en un mundo en donde tirarse piedrazos entre una esquina y otra pareciera ser que es lo que está de moda. El llamado que nosotros estamos intentando hacer es a tratar al medio ambiente con la seriedad y peso que requiere.
Yo no creo que Chile, nosotros no creemos que Chile haya cambiado tanto desde el momento preestallido hasta ahora, en el sentido de que el cuidado de la naturaleza era de las cosas que transversalmente nos preocupan, ¿no? Cuando uno ve que tanto Evelyn Matei como Janet Jara están de acuerdo en que no puede ser desarrollo si es a costa de la naturaleza, con total independencia, uno dice, aquí están las bases sobre las cuales todavía hay cierta racionalidad detrás de esos segmentos políticos para poder construir qué tipo de relación queremos entre nosotros mismos y con la naturaleza, y no necesariamente a costa de todo. Eh, y nuestro llamado, y me atrevería a decir de gran parte del mundo ambiental, es justamente a entender que no es que estemos dogmáticamente defendiendo, ¿no?, como barrista de fútbol, una idea dogmática, sino que esto está basado en la evidencia científica de los principales consensos científicos que ha arrojado la historia de la humanidad, que es que vamos directo a un colapso ecológico. Estamos en una crisis ecológica que no tiene Total, y por vuelta. lo tanto tiene todo el sentido del mundo empezar a pensar no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Por lo mismo, de nuevo, mi impresión es que Chile no ha cambiado tanto y no nos hemos alienado tanto y no estamos tan preocupados de la seguridad para olvidarnos que eso también es seguridad y que por lo tanto realmente uno no quiere que la próxima vez se le inunde la casa, se le llueva el techo porque lo que cayó encima ya no es un lluvia, sino que es un río atmosférico, un concepto que de chico nos habría dado risa y que hoy día efectivamente es parte de los noticieros. El colapso ecológico está tocando a la puerta de todos nosotros. Vivimos en un país que sigue tremendamente contaminado, a pesar de que somos productores del material que se hacen baterías eléctricas. Tenemos que beneficiarnos mejor de esta transición ecológica que se supone que deberíamos estar viviendo, no profundizarla. Y por lo mismo hay tremendas oportunidades a nivel de país para poder hacerse cargo. Desde esa perspectiva integral, el tener áreas protegidas, planes de manejo, cuidado de las zonas de buffer entre el borde urbano y las zonas de explotación forestal, que hayan también disposición de las empresas forestales para poder hacer cortafuegos, para que no entremos en un debate de si puedo llevar al máximo mi ganancia y entonces cada centímetro, si es que tengo que hacer un cortafuego, no me permite rentabilizar, porque si no mi industria colapsa. Claro, pero eso significa, qué sé yo, no sé, sería como decirle, yo no me imagino al gerente de Ferrari diciendo, mi auto no puede demostrar todo su potencial porque en tu ciudad tienen semáforo, ¿no? Cosas como esas, a mí personalmente me parece que requieren también más disposición del otro lado. Sí. Y bajo esa premisa, afortunadamente la gran mayoría de las personas, tiendo a creer, no se ha vuelto loca y cree que el cuidado del medio ambiente es tremendamente necesario. Tengo la sensación de que en ese parámetro también hay algunas autoridades de gobierno que están entendiendo de que efectivamente esto del chao guías ambientales fue mucho más una declaración para la galería que una convicción que realmente vayan a ser capaces de sostener. Y ahora te quiero sacar un poco de Chile porque ya nos está quedando poco tiempo, pero un tema que también nos involucra como país y es lo que está pasando justo ahora en Argentina, que está la votación de la reforma a la ley de glaciares, Sí, que es un tema también bastante peleagudo, que por lo que se sabe, la libertad avanza y el oficialismo allá en Argentina tiene los votos necesarios para poder pasar la reforma. sí. ¿Y cómo lo están viendo ustedes también este proyecto, que dado que las cuencas hidrográficas corresponden a ambos países, también nos podría afectar a nosotros? Convengamos que los glaciares y las cuencas son compartidas entre Chile y Argentina y hay más legislación a favor de la minería que de la protección de las cuencas hídricas, ¿no? Tenemos un acuerdo binacional minero, pero no tenemos un acuerdo hídrico binacional, ¿no? Y eso sería tremendamente interesante si pudiese avanzar. Entonces ya partamos de la base de que hay una simetría. Sí. El que Argentina cuente con una ley de glaciares es muy bueno, porque efectivamente los glaciares no solo son el hielo, sino son todo aquello que conserva el hielo. Y por lo tanto lo que rodea a un glaciar es parte del ecosistema. Los glaciares no están ahí hace 12.000 años porque a Dios se les olvidó borrarlos, digamos, o a la naturaleza. Están ahí porque hay condiciones físicas que permiten que ese hielo se haya conservado y que cada vez que caiga nieve se compacte y se siga formando un glaciar. Es un fenómeno desde ese punto de vista y ese fenómeno hay que cuidarlo. Esa es la ley de glaciares. Por lo tanto, es una buena ley. Argentina tiene, dentro de sus condiciones constitucionales, la no regresión medioambiental. Por lo tanto, en esencia, un proyecto cuyo objetivo es deteriorar el cuidado del medio ambiente es en esencia inconstitucional.
y por lo tanto ilegal. Porque ahora lo que trata el proyecto de ley es que hace una reforma a las zonas protegidas y le da la facultad a cada provincia Sí, de tomar la decisión con respecto a aquello. lo que han dicho ellos es que todo aquello que se llama área periglaciar, es decir, área congelada, vamos a decirlo de manera muy, todo lo que rodea un glaciar, pero también que puede ser área congelada, no es agua. Y sin embargo, no solo se ha demostrado que es agua, sino que además es agua en estado de congelamiento y por lo tanto también opera como reserva hídrica y por su extensión, dada la época geológica que estamos viviendo, es más agua incluso que la que está concentrada dentro de los glaciares que son esencialmente hielo y no roca y hielo. ¿Ah? Bajo ese criterio de cosas, no cuidar esas áreas ya ha sido desmentido profundamente una y otra vez por toda la comunidad científica latinoamericana que ha estudiado los glaciares de los Andes. Y eso es parte de los problemas que tenemos en Chile. En Chile hay disposición para cuidar el hielo, Pero no pero no aquello que conserva el hielo, que un ¿no? Y poco, cualquiera que se haya tomado un vaso en el verano sabe que si no, si no tenéis el refrigerador enchufado, el hielo se te derrite, po. Entonces no tiene mucho sentido verlo, digamos, esa es la perspectiva acomodaticia que te decía, no es sostenible en el tiempo. Porque es como que la realidad no se adapta a mi teoría económica. Y la verdad, la realidad y funciona ahí, de otra por manera. ejemplo, pase lo que pase, que todo parece indicar los análisis de que en Argentina la reforma se va a aprobar, pues puede pasar cualquier cosa porque Vamos la a pelear realidad muy bien. política argentina es bastante a veces particular. ¿Cuáles van a ser los caminos, por ejemplo, ahora a seguir después de que avance esta reforma? Bueno, Porque se habla también de un proceso de judicialización, en el tal como caso de que decías tú, en está, torno en a la el caso, Constitución. claro, en el caso de que finalmente el negocio que se está armando con las provincias logre quebrar, porque además recuerda, fue uno de los procesos históricos más importantes de participación. Se incluyeron Sí. más de 100.000 personas para hablar, dejaron hablar apenas un par de cientos, y, pero al día siguiente, después de cerrar eso, dejaron hablar expertos a favor, es decir, es un Congreso que escucha lo que quiere escuchar. Es bastante conveniente, ¿no? Sí. Cuando el Congreso, en vez de escuchar al pueblo, escucha al que pone la plata, A los uno dice, lobistas de acá turno. tenemos un problema". Entonces, lo que está pasando es bien grave y esperemos que no vuelva a pasar en ningún otro lugar de América Latina. Por lo mismo, no solo corresponde judicializarlo porque en esencia sería contrario al espíritu constitucional, es decir, a las leyes que están consagradas y que rigen el orden público en Argentina, sino derechamente porque el proceso sobre el cual se está legislando es contrario al interés público y derechamente antidemocrático. Y eso es gravísimo. Entonces, evidentemente, como te decía, la ecología se defiende con más democracia. Y porque además hay industrias, por ejemplo, que podrían verse perjudicadas con el avance de un proyecto así. Uno Claro, podría sí, pensar en la industria justo, vitivinícola de justo, Mendoza, por justo, justo. Hoy ejemplo. día de la mañana leía como la industria vitivinícola de Mendoza también señalaba cómo se podrían ver afectados por el desmedro en las cuencas. Em, Ese es el problema, po. Es justamente el punto. Constantemente uno dice, no, si vamos y avancemos nomás, ¿no? Como si total hay mucho fiordo, pongamos más salmonera, hagamos más minera, hagamos más relave, talemos más árboles. Y en la práctica te das cuenta que cuando uno lleva las cosas al límite, pasa eso. Entonces, el resultado es o nos preocupamos o no. Y por eso el llamado para nosotros es tan importante. Cuando uno ve a autoridades abandonar su función pública en términos de que es el resguardo democrático el que nos permite establecer los parámetros, ese llamado debe ser a cada uno de nosotros a decidir si yo voy a permitir que esto siga pasando o tomo acción. Por eso la campaña Gracias por Nada tiene un colorario con la gente, que es gracias por todo, porque hoy día estamos convencidos, depende de nosotros el poder realmente sumarnos y actuar colectivamente. Me preguntaste cómo se defiende el medio ambiente sumándose a campañas como esta, sumándose a organizaciones ambientales o a Greenpeace para justamente establecer esas defensas y esos contrapesos que son Sí. esenciales. Y justamente ahí, porque ya estamos un poco pasados con el tiempo, porque podríamos haber estado conversando largo y tendido mucho más, y te quiero hacer una invitación también, que es algo que hacemos siempre en el desconcierto, que le damos a nuestro invitado un minuto a la cámara para dejarle un mensaje, una invitación, y yo creo que hemos conversado hartas cosas que podrían ser Sí, ¿qué más invitaciones se puede también a decir? actuar, que más se puede decir, pero también para cumplir con la tradición, las cámaras del desconcierto, la audiencia del desconcierto es tuya para Wow. hacer una invitación a lo que tú estimes conveniente. Bueno, yo quiero invitar a las personas entonces que nos están escuchando, que aguantaron además 20 cuantos minutos Creo que de un poco más. conversación, se siente como muy convencida la que nos está escuchando a esta altura. Básicamente algo, yo creo que Chile no se ha vuelto loco. Yo tengo la sensación de que efectivamente el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, después de la pandemia, después de todo lo que hemos vivido estos últimos años, sigue siendo algo que nos reúne y que es perfectamente posible, a propósito de esto, pensar en un mundo pacífico y en donde efectivamente
las personas tienen derecho a existir simplemente por ser personas y así también la naturaleza. Estamos viviendo un mundo muy complicado. Sumarse a causas como las que nosotros estamos levantando, hacerse socio, hacerse activista, sumarse como voluntario, tomar partido eh, y encontrarse con otros que no necesariamente van a estar completamente de acuerdo contigo, pero que con los cuales puedes construir ese espacio democrático que en muchos otros lugares está faltando, resulta esencial. A ellos, y quiero repetirlo, a ustedes, gracias por todo. Así que gracias Matías por habernos recibido A acá, por ustedes. el tiempo, la disposición, la conversación, el espacio también, la bonita oficina que tienen acá. Así que las puertas del desconcierto están abiertas Muchas gracias. para ustedes y para la Um, gente también, que queremos hacer, como siempre hacemos al cerrar todas las entrevistas, una invitación a suscribirse al canal de YouTube del Desconcierto, darle like, porque si estás cansado también un poco de esa conversación, entrevista, debate público de escupitajos para acá, escupitajos para allá, queremos profundizar en temas que son necesarios para el país, que nos interesan, que están muchas veces fuera del debate público, que a veces con la discusión de redes sociales quedan fuera y que son necesarios desde el medio ambiente, cultura, modelos de desarrollo, cómo nos relacionamos como con el otro en esta sociedad cada vez más desconcertante en la que vivimos. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y todas nuestras redes para poder seguir viendo más contenido como este. Soy Matías Rojas y muchas gracias. Muy bien. Nos pasamos un poco del tiempo, pero Ahí ustedes la sí, editan un no. poquito. Ahí ustedes la editan. Bien.